Vamos a explicar brevemente las dos leyes básicas de la termoquímica. La primera es la ley de Lavoisier y Laplace. Que dice que toda reacción es en un sentido endotérmica y en el contrario exotérmica. Esto quiere decir que si A, por ejemplo, reacciona con B para formar C más D, y la variación de entalpía, supongamos que es una reacción endotérmica y necesita absorber 30 kJ, el proceso contrario, o sea, girar la reacción, es escribir el proceso contrario. Los productos, si formaran A más B, tiene que tener un delta H, llamémosle prima, que es menos 30 kJ, porque estamos yendo entre dos puntos iguales. O sea, si graficamos la entalpía y el avance de reacción, cuando hacemos A más B que va a C más D, estamos teniendo un salto de más 30 kJ. Sin embargo, en la reacción contraria es el mismo salto en sentido contrario. Estamos yendo de CD a A más B, por lo tanto desciende la misma cantidad, 30 kJ. La ley de Hess habla de procesos parciales. Si una reacción se puede escribir como suma de procesos parciales, su variación de entalpía es la suma de las variaciones de entalpía de las reacciones parciales. Es decir, volvemos de nuevo al ejemplo que hicimos recién. Si en un proceso A más B produce C más D y el delta H vale 30 kJ, pero resulta que C más D puede seguir reaccionando y forma P más Q, y su delta H es 20 kJ, por ejemplo, las dos reacciones son endotérmicas en este caso, la suma de los dos procesos da un proceso global. Llamémosle delta H1, delta H2, etapa 1, etapa 2, etapa total. En la etapa total, si sumamos las reacciones, C y D se cancelan y tenemos que A más B produce P más Q. Bueno, el delta H de esta reacción global o total es la suma del delta H1 más el delta H2. Es decir, es 30 kJ más 20 kJ, lo que daría 50 kJ. ¿Cómo podemos explicar esto en un diagrama? En un diagrama entálpico, donde representamos la entalpía en función del avance de reacción. Tendríamos que A más B, hacemos una escala distinta, produce C más D. Este salto, sabemos por el ejemplo que pusimos, que es de 30 kJ. Pero C más D termina formando P más Q, con un salto de 20 kJ. Bueno, si hiciéramos todo en un solo paso, el salto sería la suma de los dos escalones. 30 más 20 son los 50 kJ. El diagrama entálpico permite interpretar rápidamente cómo es. Si alguno de los delta H fuera negativo, se suma algebraicamente con su signo. Quiere decir que por ahí sube en el diagrama entálpico y después baja. Vamos a aplicar la ley de Hess y la ley de Lavoisier en la resolución de un problema concreto. Entonces, vamos a tomar el siguiente problema. Nos dan como datos las entalpías de formación, delta H de formación estándar, del dióxido de carbono gaseoso, menos 393,5 kJ, y la entalpía de formación estándar del agua líquida. Todas las entalpías de formación están tabuladas a 298 Kelvin. Esta vale menos 285,
83 kJ por mol. Las entalpías de formación son por mol siempre. Y nos dan como datos el delta H estándar de combustión del benceno. El benceno líquido es C6H6. Y eso vale menos 3.269 kJ por mol de benceno que se queme. Y nos piden calcular el delta H de formación estándar del benceno. Entonces, ¿cómo manejamos estos datos para obtener lo que queremos? Lo primero que tenemos que hacer es transformar los datos que nos dieron en ecuaciones para poder aplicar la ley de Hess. Entonces, estos tres datos que nos acaban de dar, los tenemos que transformar en ecuaciones químicas. Entonces miremos bien y con cuidado cómo hacer eso. La formación de dióxido de carbono, siempre que decimos la formación, es formar un mol del compuesto, tal como se encuentra en forma estable a un bar, el estándar es un bar, es aproximadamente una atmósfera, y a 25 grados. El dióxido de carbono es un gas. Entonces tenemos que formarlo a partir de las sustancias simples. Entonces esto tiene carbono, en su forma estable a 25 grados, el carbono sólido está como grafito, y el oxígeno está como dioxígeno gaseoso. Ya está balanceada la ecuación. Esto es lo que tiene el delta H, que le vamos a llamar el delta H de formación del CO2, menos 393,5 kJ. Es por mol. Lo dejamos como kilojoule. Lo mismo tenemos que hacer con el dato que nos dieron del agua, es formar un mol de agua que a 25 grados y un bar está líquida. Se forma con dihidrógeno gaseoso y dioxígeno gaseoso, que son las sustancias simples. Como hay un solo oxígeno, acá ponemos medio mol. Y este delta H es el delta H de formación del agua, o sea, es menos 285,83 kJ por mol. Vamos a dejarlo como kilojoule. Finalmente nos dan el delta H de combustión. La combustión del benceno es tomar el benceno como se encuentra, a 25 grados es líquido, y la combustión es que reaccione con oxígeno, o sea, con dioxígeno gaseoso. La combustión se supone que es completa, con suficiente oxígeno va a formar todo el carbono, va a oxidarse lo máximo posible, va a pasar a dióxido de carbono gaseoso, y el hidrógeno va a dar agua líquida. Como son 6 carbonos, balanceamos, son 6 moles de dióxido de carbono, son 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, y acá tenemos 2 por 6, 12 oxígenos, y en el agua tenemos 3, así que 12 y 3 son 15 oxígenos. Si ponemos 15, nos quedan más. Nos quedan 15 por 2, 30. Entonces, para que quede exacto, ponemos 15 medios. 15 medios por 2 es justamente, se simplifica el 2, es 15 oxígenos. Este es el delta H de combustión, que nos dieron el dato de menos 3.269 kJ por cada mol de benceno que se quema. La pregunta es cómo estas tres ecuaciones, llamémosla ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, las acomodamos para que sumen lo que nosotros queremos. ¿Y qué queremos obtener? Queremos obtener el delta H de formación del benceno. Vamos a escribir la ecuación de formación. La formación del benceno que estamos buscando es que se forme un mol de benceno líquido a partir de las sustancias simples. Entonces necesitamos involucrar el carbono grafito y el dihidrógeno, que es la forma estable del hidrógeno. Como son 6 carbonos, son 6 grafitos, 6 moles de grafito, y al ser 6 hidrógenos, en el segundo miembro, en el primero tiene que ser 6, por lo tanto son 3 moles de hidrógeno. Tenemos que lograr que las tres reacciones que tenemos acá, nos sumen la que buscamos. Entonces lo primero que hacemos es buscar cosas fáciles de detectar. Por ejemplo, nosotros vemos que la reacción que buscamos tenemos un mol de benceno a la derecha. Y el benceno lo tenemos acá en la reacción 3 a la izquierda.
Cuando sumemos, si lo dejamos como está, quedaría a la izquierda. Para que quede a la derecha, lo que hay que hacer es invertir la ecuación 3. Entonces, como voy a invertir la ecuación 3, voy a escribir como menos 3. Entonces, la ecuación 3 invertida es 6 de dióxido. No voy a poner los subíndices para facilitar la escritura y la comprensión. Reacciona con 3 de agua. Esto produce benceno y 15 medios moles de oxígeno. Este delta H, como yo lo invertí, cambia el signo. Pasa a ser ahora una reacción endotérmica, más 3269 kJ. Bueno, acá tenemos ubicada una que va a sumar lo que queremos, pero miremos un poquito más. Además, al hacer esta reacción como está, estamos involucrando 6 moles de dióxido de carbono. Y la que tiene dióxido de carbono es la que está acá, pero tiene 6 moles. Tiene que desaparecer, perdón. En la reacción final no hay dióxido de carbono, entonces tengo que simplificar los dióxidos de carbono. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tomar la primera ecuación 6 veces. Entonces tengo 6 carbonos, 6 oxígenos y 6 dióxidos. ¿Por qué digo esto? Porque los 6 dióxidos que se formaron acá con los 6 que están en el primer miembro se van a cancelar cuando sume. Y justamente no están en la reacción final. Sigo mirando. Al haber hecho esto, introduje dióxido de carbono que se va a simplificar. Ahora, otra cosa más que tenemos incorporada, si miramos con detenimiento, es que la reacción final no tiene agua y nosotros acá introdujimos 3 moles de agua. Entonces tiene que haber 3 moles de agua a la derecha para que se cancelen y desaparezcan. Y eso significa el agua está en la reacción 2. Entonces hay que invertirla. No, hay que dejarla como está, para que quede del lado derecho y se simplifique. Pero tiene que estar multiplicada por 3. Entonces la ecuación 2 tiene que estar multiplicada por 3. Serían 3 de hidrógeno. 3 por 1 medio es 3 medios de dioxígeno. Y eso produciría 3 moles de agua líquida. Escribamos los delta H. El delta H de la segunda reacción es 6 veces la primera. O sea, 6 veces menos 393,5. ¿Sí? Esa cuenta da menos 2.361 kJ. Y esta última hay que multiplicar la 2 por 3. O sea, 3 veces menos 285,8 kJ. Lo cual da menos 857,49 kJ. Ahora sí, podemos sumar porque vemos lo siguiente. Las 3 de agua se van a ir con las 3 de agua. Entonces vamos a simplificar. Las 3 de agua cuando sume se van a cancelar con las 3 de agua y los 6 dióxidos con los 6 dióxidos. ¿Y qué pasa con los oxígenos? 6 más 3 medios es 1,5. 6 más 1,5 son 7,5 oxígenos y 15 de medio es 7,5 oxígenos. Entonces los oxígenos también se van a simplificar. Los oxígenos se van a simplificar con los oxígenos. Y cuando sume me va a quedar 6 carbonos más 3 hidrógenos que producen benceno. Miramos y constatamos esta suma que obtuvimos, el proceso global. ¿Es la que queríamos buscar? Sí, miramos acá 6 carbonos, 3 hidrógenos, un benceno. Por lo tanto, el delta H de formación del benceno es la suma de los valores de las reacciones que está acá arriba. ¿Sí? ¿Qué valores? Bueno, vamos a marcarlo con cuidado. Son este delta H, este es el de la segunda multiplicada por 6 y este es el último que fue multiplicado por 3. Entonces lo que hay que sumar es 3.269 kJ menos, con sus signos,
2.361 kJ menos 857,49 kJ. Esa suma termina dando 50,5 kJ. Como se formó un mol de benceno, es por mol de benceno. Y ahí averiguamos el dato que necesitábamos. La ley de Hess simplemente es darse cuenta de qué manera ordenamos los datos que nos dieron. ¿Sí? Los datos que nos dieron, que son la reacción 1, con su delta H, la reacción 2 y la reacción 3. Lo primero que ubicamos, lo más fácil, es el benceno. ¿Sí? El benceno es lo más fácil de ubicar, porque este benceno es el que se tiene que formar acá. Pero al poner esta reacción de esta manera, estamos introduciendo 6 moles de dióxido y 3 moles de agua en el primer miembro que no están en la reacción global acá. No están. Se van a tener que simplificar. Entonces tengo que formar 6 moles de dióxido a la derecha, que es la reacción 1 multiplicada toda por 6, para que se simplifique el dióxido de carbono, y 3 moles de agua que tienen que estar también a la derecha para que se simplifique el agua. Eso es la reacción 2 multiplicada toda por 3. Entonces los delta H fueron multiplicados por los coeficientes. Si multipliqué por 6, acá es por 6, acá es por 3, quedaron con su signo y cuando invierto cambia el signo. Y los valores que obtengo simplemente es sumarlos algebraicamente y obtengo el delta H que estoy buscando. Es una herramienta muy útil, es cuestión de hacer mucha práctica para poder dominar el tema.